Estimados aprendices de DIAM 38, reciban un cordial saludo de parte de su instructor Gabriel Quijano. Teniendo en cuenta que no pudimos tener nuestra sesión de formación de manera acostumbrada, queda este recurso elaborado precisamente para ustedes y de acuerdo con la temática que continuaba después de nuestra clase anterior. El día de hoy les presento un video, una clase grabada en lo que tiene que ver con estructuras de decisión o estructuras condicionales, como queramos llamarla, que es la que más conocemos como sí entonces, que es la que trabajaremos en nuestro programa PSAINT. Pero antes de ir al programa vamos a hacer un pequeño resumen, un pequeño contexto de lo que estamos por hablar. Muy bien. Para contextualizarnos vamos a mirar un par de definiciones muy propias de la vida cotidiana. No estamos hablando de definiciones que son propias de un lenguaje de programación. Hablamos de la definición de lo que es una decisión y lo que es una condición. Por un lado decimos que una decisión, que es algo que ustedes conocen muy bien, es aquello, según el diccionario, primero puede ser una determinación definitiva adoptada en un asunto. Entonces ahí está el ejemplo entre comillas, hay que tomar una decisión antes que él llegue. ¿Listo? Y la segunda definición tiene que ver con la firmeza, la seguridad o determinación con que se hace una cosa. Entonces, para ser un empresario con futuro es necesario tener decisión y ser muy emprendedor. En el caso nuestro vamos a enfocarnos en la primera definición, que tiene que ver con esa determinación que se toma de acuerdo con algunas condiciones, que es lo que ustedes van a ver a continuación. Vamos a darnos cuenta que quien toma las determinaciones es el programa de acuerdo con las instrucciones que nosotros le hayamos dado en el código. Y por otro lado tenemos lo que es una condición. Yo creo que esa palabra para muchos de ustedes es una palabra bastante conocida, es algo muy típico. Vamos a ver de qué se trata. Dice que es una circunstancia que debe ocurrir, cosa que debe hacerse o propiedad que debe tener una cosa para que algo se cumpla. Es decir, para que alguna cosa se cumpla debe suceder algo específico. ¿Listo? Eso lo utilizaremos mucho en la estructura sí entonces, que es lo que vamos a ver a continuación. Pero antes de pasar al código, pues vamos a mirar algo en lo que tiene que ver con condiciones en nuestra vida cotidiana. Bien, aquí traigo 4 ejemplos que tienen que ver con situaciones que pasan en la vida cotidiana y una de ellas ya en un entorno un poquito más técnico. Pero todas, como ustedes pueden darse cuenta, tienen una misma estructura. Siempre empieza con la palabra sí. Lo que sigue después de la palabra sí va a ser la condición que se cumple. Y si esto se cumple, entonces ocurre un evento. ¿Listo? Esto sería lo que sucede siempre y cuando se cumpla la condición. La condición solamente tiene dos opciones. ¿Hiciste la tarea en este caso o no hiciste la tarea? ¿Listo? Dependiendo de eso se toman dos caminos. Si la hiciste, entonces vamos a cine. De lo contrario, pues habrá que hacer otra cosa para ajustar la situación. En el segundo caso decimos, si hay buen clima, por ejemplo, entonces salgo a montar bicicleta. ¿Qué ocurre? Para que ocurra salir a montar bicicleta, debe cumplirse sí o sí, en este caso, que haya buen clima. Entonces esta tiene que ser verdadera. Si esto es verdadero, entonces ocurre esto. De lo contrario, pues no podrá suceder. Otra, miren que aquí ya tenemos que deben ocurrir dos cosas para que haya un resultado. El resultado en este ejemplo es que la salud mejore. Para que la salud mejore, aquí el ejemplo dice que debe ocurrir que esta sea verdadera y que esta sea verdadera. Es decir, que te ejercites y que a su vez comas bien. Si una de las dos no se cumple, entonces pues no va a ocurrir el efecto que nosotros esperamos. ¿Listo? Tengan en cuenta que estos son ejemplos que estoy dando de la forma en que se comporta la estructura en programación. ¿Listo? Y por último traigo un ejemplo ya un poquito más técnico, algo que tiene que ver más con nuestro campo de acción, y es, si el sensor detecta alta temperatura, entonces se va a encender una alarma.
Entonces, en el momento que se detecte cierta temperatura, si esto ocurre, si esto es verdadero, entonces habrá un efecto ya definido. ¿Listo? Entonces, estos son ejemplos de lo que tienen que ver con condiciones. Condiciones las vemos en todos los contextos, en la vida familiar, en sus casas, de pronto hay condiciones, en la vida laboral, en la vida personal, en el aspecto tecnológico. Van a darse cuenta ustedes que las condiciones definen muchas cosas que suceden en un contexto, en un entorno. Si nosotros lo viéramos, por ejemplo, en un videojuego, que es algo muy común para ustedes, si la persona selecciona esta arma, por ejemplo, entonces deberé asegurar que el gráfico del arma esté en las manos del personaje, por ejemplo, ¿sí? Entonces son diferentes elementos, ¿listo? Para que tengamos en cuenta. Vamos a continuación a mirar ahora sí la estructura de lo que estamos hablando en el programa PSaint para que sea mucho más comprensible. Bien, ya estamos en nuestro programa PSaint. PSaint sabemos que es un entorno en el cual trabajamos pseudocódigo, ya lo hemos dicho unas cuantas veces, y en este caso, como ustedes pueden ver, tengo mi algoritmo que le puse como nombre condicional. Ustedes deben darle un nombre a su algoritmo antes de empezar a trabajarlo, y el algoritmo tiene un inicio y un fin. Vamos a mirar cómo utilizar entonces la estructura si entonces. Para ello voy a utilizar una variable que se llame voy a colocar entre comillas declarar variable para que ustedes recuerden qué es lo que estoy haciendo. Y ahora sí utilizo definir edad como entero. Voy a definir una variable que se llama edad, que va a ser un número entero como lo que haré en este algoritmo, para que lo tengan ustedes presente, es que dependiendo del valor de la edad vamos a indicar si la persona es mayor o es menor de edad, ¿sí? Mayor o menor de 18 años. Lo que haremos a continuación, teniendo ya definida nuestra variable edad, sabiendo que al definir la variable edad como entero estamos separando un espacio de memoria con nombre edad que va a recibir números enteros, vamos a colocar primero un par de elementos que ya conocemos. Escribir ingrese el valor de la edad con comillas. Permítame colocar un poquito de zoom para que sea más fácil de visualizar. Después recuerden que cuando tenemos una instrucción que diga ingrese algún valor, lo que continúa es que tenemos que colocar un leer para que el valor que ingrese la persona vía teclado quede almacenado en la variable que le digamos a continuación. Si le decimos leer edad, lo que estamos diciéndole al compilador es que el número que la persona vaya a escribir vía teclado va a quedar almacenado en la variable edad. Bien, en este momento ya tenemos un valor numérico entero guardado en una variable que se llama edad. A continuación ya podemos utilizar la estructura si entonces. Dicha estructura ustedes la pueden encontrar de forma manual en la parte derecha en la ventana de comandos. ¿Sí? Si les parece por temas de facilidad, si pueden hacerlo, entonces esta sería la forma. De lo contrario, pues escribiría completo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer a continuación? Yo hice un clic, listo, ya les voy a definir, les voy a describir, perdón, de qué se trata entonces esa instrucción si entonces. Bueno, como pueden ver, esta instrucción si entonces viene con unos espacios que nosotros debemos llenar. Las palabras que están en azul, por ejemplo, si hay un espacio, entonces está en azul, son palabras propias del compilador, nosotros no tenemos que cambiarlas. Lo que quiere decir esto es que vamos a evaluar algo que se conoce como la expresión lógica, es decir, la condición. Tengamos en cuenta, según el ejemplo que vimos hace un rato, la condición es algo que solamente puede ser verdadero o puede ser falso.
Ejemplo, una edad puede ser mayor o igual a 18, verdadero o falso, ¿cierto? No hay ningún otro valor. La temperatura es igual a 45, si es igual o no es igual. ¿Listo? ¿Qué otro? El valor del producto es menor o igual a 50.000. Solo hay dos opciones, si lo es o no lo es, ¿sí? Si se dan cuenta, esas expresiones lógicas que nosotros vamos a utilizar en las decisiones siempre serán expresiones que solo tengan dos opciones, verdadero o falso. En este caso voy a colocar si edad es mayor o igual. Entonces, para colocar mayor o igual, pues el compilador me pone el símbolo directamente, pero yo tengo que poner el signo mayor y a continuación un igual. Lo digo así porque ahorita que yo lo ponga en el compilador, él me va a poner el símbolo mayor igual, ¿sí? Entonces se coloca mayor y al ladito un igual. ¿Listo? Lo coloco por aquí para que ustedes lo puedan ver. Entonces lo que tiene que poner usted es mayor igual. Esa forma de escribir lo que está indicando es que si la variable es mayor o es igual al número que voy a poner a continuación. Entonces, si edad es mayor o igual a 18, entonces vamos a decirle que muestre en pantalla. Entonces coloquemos escribir es mayor de edad. De lo contrario, entonces por eso aparece la opción si no, es decir, de lo contrario, si no se cumple esta condición, entonces tenemos que decirle al programa cómo debe reaccionar. Entonces, de lo contrario está ese si no. Miren que ese si no es pegado, no hay espacios. Si no, entonces vamos a decir escribir es menor de edad. Y ahí termina el fin sí. Ahora sí miremos entonces la estructura completa del condicional sí entonces, que es la finalidad de esta clase. Tengamos en cuenta que siempre que yo necesite evaluar una condición y dependiendo de esa condición hago una u otra cosa o hago una o más cosas, deberé utilizar entonces sí entonces. ¿Listo? En esta clase que pues que no estaré con ustedes, sino que es ¿cómo decirlo? Un tutorial que ustedes están siguiendo. No voy a poner condicionales sí entonces que tengan muchas condiciones. En la siguiente clase que ya estén conmigo haremos ejemplos en los cuales ustedes se darán cuenta que yo puedo tener diferentes condiciones que puedo evaluar. ¿Listo? Ahora sí la estructura del sí entonces vamos a verla a continuación. Voy a poner color rojito. Primero yo debo, después de el sí, yo coloco sí y debo poner una condición que yo pueda evaluar. Generalmente esta condición, tengan cuidado con lo que voy a poner aquí, son comparaciones. Comparaciones como cuáles: mayor, menor que, mayor que, menor que, mayor, igual, menor o igual, y pilas con este, igual. ¿Listo? Estas son diferentes formas de comparar. Yo puedo decir que una variable es mayor que otra o es mayor que un número, que una variable es menor que otra o menor que un número. Lo mismo puedo decir que si es mayor o igual o si es menor o igual. Y tengan en cuenta porque en programación, muchachos, cuando estamos haciendo una comparación para saber si una variable es igual a otra o si una variable es igual a un número, tenemos que colocar el signo igual repetido dos veces. ¿Listo? Por ejemplo, si yo dijera que si edad es igual a 18, entonces yo podría poner un mensaje que diga que tiene la mayoría de edad recién cumplida, por ejemplo, ¿sí? Entonces, cuando yo necesite comparar si algo es igual a otra cosa, cuando es comparación, utilizaré igual. ¿Listo? Entonces, cualquiera de estos símbolos de comparación serán los que yo utilice en el espacio de la condición que está aquí. ¿Listo? Eso para que lo tengan en cuenta.
Ya haremos varios ejemplos en las siguientes clases para que ustedes tengan claridad de lo que yo estoy hablando. Bien, como les decía entonces, esto es la condición, esta condición, una edad. Entonces yo quiero que cada uno de ustedes responda ahí a la pregunta en su mente, ¿no? A la pregunta que yo le voy a hacer. ¿Su edad, joven, es mayor o igual a 18? Y yo creo que la respuesta será en muchos casos sí, en otros cuantos casos no, pero no hay ninguna otra respuesta. Entonces, si la respuesta a eso es una respuesta verdadera, entonces el programa utilizará este entonces. Y lo que sigue a continuación es la opción o la acción que tomará el programa en caso de que la condición sea verdadera. Entonces, si la edad es mayor a 18, entonces va a escribir en pantalla es mayor de edad. De lo contrario, es decir, si no es mayor a 18, si esto fuera falso, entonces va a escribir es menor de edad. ¿Listo? Seguiremos haciendo unos cuantos ejemplos de esta forma para que ustedes vean cómo se trabaja el ejercicio. Entonces vamos a compilar para poder realizarlo. De pronto, no sé si le pidió que lo guardara, bueno, no sé, pero ya estamos compilando. Entonces el programa me dice ingrese el valor de la edad. Voy a colocar 12 y me dice es menor de edad. Para repetir el programa nuevamente, ustedes se han dado cuenta que en este ladito tenemos un botón que dice reiniciar. Con ese botón iniciamos nuevamente la ejecución. Entonces ahora me vuelve a preguntar el valor de la edad. Voy a colocar ahora 19. Me dice es mayor de edad. Por último voy a hacerlo con el valor exacto de 18 a ver qué me dice. Es mayor de edad. ¿Listo? Entonces ahí tenemos implementada la primera forma de lo que es un ejercicio con una estructura condicional haciendo uso de sí entonces. La recomendación es que cada uno de los ejemplos que está viendo en el video vaya implementándolo y lo ejecute. ¿Listo? Bien, a continuación miraremos un segundo ejemplo con el mismo grado de complejidad, un ejemplo sencillo en el cual vamos a comparar un par de valores enteros ingresados vía teclado por el usuario y pues vamos a indicar cuál es el valor mayor. Listo, para ello creo un nuevo programa, un nuevo algoritmo, en este caso se llamará comparar y vamos a definir las variables. Yo las llamaré número 1, como voy a recibir valores enteros. Recordemos que por tema de costumbre vamos a utilizar punto y coma al final de cada línea. Definir las dos variables enteras, son dos variables numéricas. Recuerden que el nombre de la variable ojalá tenga que ver con lo que se maneja en la misma. Vamos a utilizar los mismos mensajes de escribir y leer para recibir los dos valores. Aquí ya les presento el fragmento de código que ya hemos en este momento, no es algo nuevo, en el cual estoy mostrando la instrucción de ingrese del primer número y la instrucción de leer para poder solicitarlo. Lo que la persona escriba va a quedar almacenado en dicha variable y lo mismo para el segundo número. En el caso de la primera instrucción almacenaremos el número en un 1 y en la segunda instrucción en un 2. A continuación, ya teniendo almacenados, ya teniendo en memoria dos valores numéricos enteros, ya podemos proceder a indicar cuál es el mayor, de la misma forma como ustedes hicieron en el ejemplo anterior. Entonces podemos seleccionar nuevamente la opción sí, entonces podemos hacerlo mientras recordamos cuál es el orden de los comandos. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos saber? ¿Cuál es el número mayor? Entonces yo podría preguntar que si número 1 es mayor que número 2, entonces vamos a mostrar en pantalla. El número mayor es, recuerden que si vamos a traer el valor de una variable, entonces cerramos las comillas se utilizan solamente para el texto, utilizamos una coma indicándole al compilador que después de esa cadena de texto viene el valor de una variable y pues llamamos la variable, en este caso número 1, que sería el mayor.
¿Por qué? Mírenlo aquí. Recuerden la instrucción. Si esta es la condición. Entonces, si el primero es mayor que el segundo, entonces si eso se cumple, voy a mostrar en pantalla que el número 1 pues, es el mayor. ¿Listo? Porque yo dije que si el primero es mayor que el segundo. Si no se cumple que el primero es mayor que el segundo, entonces vamos a decir por ahora, digo por ahora porque después vamos a complementar este código, pero teniendo en cuenta o asumiendo que vamos a escribir dos números que sean diferentes, no vamos a colocar números iguales. Asumiendo que son dos números diferentes, si el primero no es mayor que el segundo, entonces ya sabemos y no tenemos que pensar mucho para saber que entonces el número mayor es número 2. Yo voy a copiar este texto y solamente digo que el número mayor es número 2. Bien, tenemos en este momento ya escrito el programa. Antes de ejecutarlo, quiero que tengan en cuenta algo. Siempre ustedes van a empezar una estructura de condiciones, siempre empezará con un sí y siempre terminará, cuando estemos trabajando en pseudocódigo, terminará con un fin sí. Se darán cuenta que ya trabajando sobre el lenguaje de programación cambiará un poco, pero por ahora ustedes tengan en cuenta que siempre habrá solamente un sí entonces y habrá al final solamente un fin sí. Cuando tengamos más condiciones, más opciones para tener en cuenta, se darán cuenta que aparecerán otras preguntas en el medio, pero al final siempre habrá un solo si no. Si no, tengan ustedes en cuenta que eso que yo pongo aquí ya es, voy a colocarlo el texto aquí, por defecto. Es decir, si ya sé que no se cumplió esta condición, ya a ojo cerrado puedo decir que es entonces esta condición que está acá. Si yo tuviera tres opciones, por ejemplo, que si es el primero es mayor o que el segundo es mayor, y si no se cumple ninguno de los dos, sabemos que son iguales, ¿sí? La tercera opción siempre será la que yo pongo, o la tercera no, perdón, la última, mejor quedaría así, es la que yo utilizo con el si no, y es la que ya es por defecto. Yo ya no tengo que preguntar más, yo ya sé que si no es mayor, pues es menor, que si no es mayor ni menor, ya sé que es igual, que si la temperatura no es igual a un cierto valor es porque es diferente, ¿cierto? Entonces, dependiendo de lo que el programa pida, yo puedo tener una cierta cantidad de opciones, pero la última es la que yo ya hago por defecto, ya no tengo ni siquiera que preguntar, sino que si yo tengo dos opciones y no es la primera, pues ya sé que es la segunda. ¿Listo? Tengan en cuenta eso porque en todos los ejercicios que trabajaremos condicionales se aplicará lo mismo. Entonces, quito las observaciones y vayamos a ver la compilación. Cuando le doy el botoncito de ejecutar o el play, aparece, bueno, ingresa el primer número, voy a poner un 23, ingresa un segundo número, voy a colocar un número menor. Entonces nos dice que el mayor en este caso es 23. Vamos a cambiar, digámosle que ingrese el primer número sea un 12 y el segundo un 96. En este caso ya nos dice que el segundo número, el número mayor es 96. ¿Listo? Este ejemplo, repito y aclaro, lo hacemos asumiendo que los dos números que ingresamos vía teclado por ahora son diferentes. También les pido entonces que implementen este código y lo verifiquen de tal manera que hayan podido pues entender el desarrollo de este tipo de ejercicios. Muy bien, y como tercer y último ejemplo de esta sesión, de esta pequeña jornada en la que trabajamos con estructuras de decisión, sí, entonces vamos a mirar un algoritmo en el cual evaluemos dos condiciones. Vamos a darnos cuenta que nosotros podemos evaluar no solo una, sino que podemos evaluar dos o más condiciones. Para este caso voy a elaborar un algoritmo que determine si una persona, estoy colocando aquí para que ustedes lo puedan tener anotado, cumple con una característica de edad y género. Entonces, solamente si la persona cumple con una característica que vamos a definir de edad y de género, el programa hará
mostrará un mensaje. De lo contrario, pues se irá por otro camino. ¿Listo? Ahí ya nos daremos cuenta que podemos utilizar dos o más opciones en caso de que sea necesario. Entonces, por cuestiones de tiempo, yo voy a ir colocando los fragmentos de código. Inicialmente vamos a definir las variables. En este caso llamo gen, o usted puede llamarlo género, como quiera, y edad, dos variables que vamos a definir enteras. El género coloco entero porque le voy a decir al usuario ingrese, como van a ver a continuación, el número 1, voy a decirle si es masculino, 2 si es femenino. ¿Listo? Ahí por esa razón es un número entero porque yo lo definí así. Si la persona, el usuario presiona, perdón, un número 1, entonces ya entendemos que es masculino, y 2 si es femenino. Para eso sirve también escribir, para poder darle al usuario indicaciones mucho más claras de lo que queremos en nuestro programa. En ese caso, vamos a decirle leer la variable gen, que fue como la definimos, leer género. Después vamos a decirle al usuario ahora ingrese el valor de la edad. Y claramente pues le vamos a decir leer la variable edad como nosotros la llamamos. ¿Listo? En este caso ya no tenemos solo una cosa que tenemos que evaluar, sino que debemos evaluar dos elementos diferentes. Entonces, para que tengamos claro, vamos a decirle que digamos que nuestro criterio, y quiero pedir disculpas de pronto si alguna persona se siente ofendida por este ejemplo, pero es solamente un ejemplo para que ustedes vean las condiciones. Y vamos a decir que si es hombre mayor de 18, entonces cumple. ¿Listo? Eso puede ser un criterio de selección para algún trabajo pesado, puede ser, no sé, o simplemente pues mírenlo como parte del ejemplo. A continuación vamos entonces a plantear la condición para que ustedes se den cuenta cómo funciona. Entonces vamos a empezar, voy a escribirlo a mano para que ustedes vean que se puede hacer sin necesidad de hacer clic en el sí entonces. Entonces, si la variable gen, que es el género, es igual a 1, recuerden que colocamos igual porque es una comparación. Pero aparte de que si género es igual a 1, necesitamos saber que si la edad es mayor a 18, entonces vamos a decir y edad mayor igual 18, entonces estoy dictando tal como se debe escribir. Entonces vamos a decirle que vamos a colocar un escribir. Escribir es hombre mayor de edad. ¿Listo? De lo contrario, entonces vamos a colocar si no. Vamos a escribir un mensaje que diga que es hombre menor de edad o es otra opción diferente en cuanto a género y edad. ¿Listo? Para no colocar todas las posibles combinaciones, pues yo coloco en este texto que es un hombre menor, o puede ser otra opción de género o otra opción de edad. ¿Listo? Entonces, lo nuevo que hicimos aquí, si se dan cuenta, se mantiene un solo sí, si no y el fin sí. La estructura ustedes ya se van dando cuenta que es muy común. Aquí escribí mal, es entonces. ¿Listo? Lo que estamos diciendo ahora, para que tengan en cuenta, es lo siguiente. Si se cumplen estas dos cosas, pero tienen que ser las dos verdaderas, es decir, si esta es verdadera y esta es verdadera, solo en ese caso, entonces voy a escribir es hombre mayor de edad. De lo contrario, pues es otra opción diferente. ¿Listo? Aquí nos damos cuenta en este tipo de condiciones, en este tipo de estructuras de decisión, que podemos tener diferentes opciones, ¿cierto? En cuanto a lo que yo quiero evaluar. En los ejercicios anteriores yo evaluaba solo una cosa, y si esa sola cosa era verdadera, entonces entraba aquí a este lugar. De lo contrario, pues entraba al sí no. Aquí ya podemos tener dos. Y la condición, repito, para que ingrese es que ambas sean verdaderas. Esta operación y, que se conoce como AND, que en algunos lenguajes de programación se coloca el símbolo del ampersand, el AND. Entonces lo que estamos diciendo es que necesariamente deben cumplirse las dos para que sea verdadero. ¿Listo?
Vamos a compilar. Aquí ya tenemos la ejecución del ejercicio. Entonces vamos a ingresar en género, vamos a colocar primero masculino. Vamos a decir que tiene 23 años. Entonces ya él ya evaluó las dos características y dice que es hombre mayor de edad. Vamos a reiniciar y vamos a colocar género, también masculino puede ser, perdón, pero pongamos una edad menor, por ejemplo 12. Entonces dice es hombre menor de edad u otra opción. Vamos a poner género femenino y edad 23, pero nos dice que es un hombre menor de edad u otra opción, ¿sí? Estamos dándonos cuenta ahí que como no se cumplieron las dos cosas, él no va a ingresar a la decisión principal. ¿Listo? Estos son los ejemplos que tengo para ustedes el día de hoy. A continuación les voy a mostrar dos ejercicios que les pido que realicen de la misma manera o con la misma lógica mejor que siguen estos ejemplos que les he mostrado. Bueno, como les decía, muchachos, para finalizar, la idea es que puedan aplicar los dos ejercicios que están viendo en pantalla, pues lo que trabajamos en esta jornada, en esta sesión, y voy a explicarles entonces de qué se tratan los dos ejercicios. El primero tiene que ver con modificar el algoritmo que ustedes habían trabajado con las calificaciones. Recuerdan que se había hecho un ejercicio en el cual se ingresaba las tres calificaciones, si no estoy mal, se ingresaba un trabajo final y una sustentación, y de eso se obtenía la calificación definitiva. Vamos a hacerle un ajuste a ese ejercicio, es decir, no le vamos a quitar código del que ya han hecho ustedes, sino que le vamos a agregar para que haga lo siguiente. Ya cuando ustedes han calculado la nota definitiva, sea cual sea el nombre que ustedes le dieron, si ustedes le dijeron definitiva, final, no sé, el nombre que quieran, vamos a decirle al código que haga lo siguiente. Si esa definitiva es mayor o igual a 3 y menor a 3.5, entonces debe indicar, es decir, mostrar un mensaje en pantalla diciendo que debe presentar algo que se conoce como actividad complementaria. ¿Listo? Entonces simplemente debe mostrar un mensaje en pantalla indicando que el estudiante debe presentar actividad complementaria. Si esa nota definitiva es menor a 3, a 3.0 o a 3, como usted lo quiera colocar, entonces deben indicar que la persona ha reprobado. ¿Listo? Si la calificación definitiva da menos de 3, reprobó. Y si esa nota definitiva es mayor a 3.5, entonces ya puede indicar que la nota, pues que la materia ha sido aprobada o el curso ha sido aprobado. Eso en cuanto al primer ejercicio, como les digo, es la continuación del que ustedes ya tenían hecho. Y el segundo ejercicio tiene que ver con, como pueden ver aquí ustedes, vamos a pedir, o el software va a solicitar 3 números enteros. Entonces usted debe escribir 3 números enteros, los que quiera, ya sean positivos o negativos, no importa, desde que sea entero, usted puede escribir cualquiera de ellos. Y el programa tiene que indicar cuál de los 3 es el mayor. ¿Listo? En este caso, usted debe, o en los dos casos, deben tener en cuenta el ejemplo que hicimos hace un momento, en el cual tenemos que evaluar si se cumple una condición, perdón, escribo bien, condición 1 y se cumple condición 2. ¿Listo? Van a darse cuenta que en ambos casos van a tener que verificar dos cosas al tiempo para poder entrar a la decisión. ¿Listo? En este caso voy a pedirles y voy a hacer un ajuste. Simplemente vamos a colocar dos opciones. No vamos a poner la tercera opción porque la tercera opción tiene que ver con la siguiente clase. Acabo de caer en cuenta. Entonces omitan este de que la persona reprobó. ¿Listo? Solamente vamos a decir que si la nota es mayor o igual a 3 y menor a 3.5, debe presentar actividad complementaria. De lo contrario, decimos que aprobó. ¿Listo? En ambos casos vamos a utilizar el y
¿Listo? De la forma como la teníamos inicialmente, muchachos, y pido disculpas por los rayones aquí, pero de esta forma vamos a utilizarla en la siguiente clase cuando veamos cómo poner 2, 3, 4 opciones más, las que necesitemos. ¿Listo? Entonces, por ahora, nuestro primer ejercicio solo tendrá la primera condición, que es esta, y la segunda condición, que es esta. ¿Listo? Espero, muchachos, que con esos dos ejercicios, trabajándolos con la dedicación que debe ser, en la siguiente clase que nos encontremos podamos trabajar una muy buena sesión de trabajo. Quedo atento de pronto a sus inquietudes y demás. Ustedes saben que mi correo electrónico, como se los dije en la primera sesión, es bgquijano, aquí se lo estoy colocando, @mincena.edu.co. Entonces, cualquier inquietud, cualquier necesidad respecto a estos ejercicios, estaré pendiente de ustedes y espero puedan realizarlos sin ningún inconveniente. Muchas gracias, muchachos.